por lo menos mucha gente ya está dando por garantizado el TPS que Trump va a tener que echar para atrás en prácticamente toda la política que está tomando en prácticamente todas las materias. Es decir, dejar el Estado tal cual porque no va a poder hacer nada porque los jueces están decidiendo en contra. Hoy hubo 2 decisiones extra. Se está hablando de que el TPS no lo va a poder eliminar, así de sencillo. Pero como estabas explicando, si no es temporal el TPS y ahora va a ser permanente, tomando en cuenta las decisiones del juez basado en la jurisprudencia de Haití, la gente de los parol, porque hay mucha gente que quiere, ok, me quedo como TPS y me quedo de toda la vida porque igual no me van a echar. Pero la gente que sí quiere cambiar de estatus porque el TPS es temporal y el parol se supone que es temporal a pesar de que ahora la izquierda decidió que fuera permanente. ¿Qué puede hacer esa otra gente? O sea, ¿qué opciones puede tener a estas alturas del partido? ¿O vale la pena quedarse allí como TPS o como parol humanitario? ¿O vale la pena cambiarse a otro estatus? Y no, porque la gente lo que no quiere es volver a Venezuela, o a Haití, o a Cuba, o a China, que hay muchos que vienen por China también, y de Irán, y de Rusia y Bielorrusia. O sea, pero hablando del caso venezolano, ¿qué recomiendas tú? ¿Quedarse con el TPS porque ya lograron que se mantenga por siempre y están ahí trabajando por siempre? No van a ser ciudadanos, pero no los van a echar. O el parol humanitario que no es, o sea, es permanente, va a ser permanente según lo que plantea la gente que tiene el poder de decidir, que en todo caso sería la Corte y las ONG. Pero si eso es así, ¿qué les recomiendas tú a la gente? Los que tienen TPS, los que tienen parol. Mira, para los que tienen TPS, por ejemplo, si tú pediste el TPS y tenías otro estatus y lo pediste antes que tu otro estatus venció, tuviste parol, tuviste visa de estudiante, de turista, lo que sea, TPS se considera un estatus no inmigratorio. Entonces, mi cliente los estoy aconsejando, por ejemplo, cámbiate, ya tienes TPS vigente, tienes un estatus vigente, esto significa que puedes cambiar el estatus, puedes cambiar de TPS a otro estatus. Un patrón común, cámbiate, TPS estudiante, F1. Cualquier cosa que quieras estudiar, inglés, universidad, como quieras. Hay 4,000 universidades, muchos institutos de inglés. Ahora tienes un estatus legal en los Estados Unidos. No te permite trabajar, pero estás en un estatus legal. Si tienes empleador, un empleador que está dispuesto a ayudarte, a auspiciarte, ofrecerte un trabajo, quizás ya estás trabajando ahí, te saco la residencia con 95% de éxito, te llevamos de TPS, estudiante, residente permanente, ciudadanía. Hay como eslabones en la cadena. Si tú puedes mantener los eslabones conectados con un estatus continuo, yo te puedo llevar a la residencia permanente teniendo en cuenta que ahora mismo tienes TPS. Entonces, vamos a ver también lo que pronuncia la directora de Homeland Security, tiene que pronunciarse para el 12 de julio. Si ella no se pronuncia sobre el programa de septiembre, se extiende 6 meses en forma automática. No tengo mucha esperanza así, pero entre ahora y septiembre hay tiempo, planificar otro tipo de estatus no inmigratorio, otro tipo de visa de los 35 que hay y una oferta de trabajo, un simple oferta de trabajo. Si el empleador no puede ser pariente y si tiene la solvencia económica como demostrar que puede pagar el sueldo de mercado de tu trabajo, tú eres, por ejemplo, en Florida, asistente administrativa. El sueldo de mercado, $48,000 al año, más o menos. Si este empleador tiene utilidad en su declaración general en impuestos de renta, $48,000 o más, esto significa que sí tiene
dinero que le sobra, dinero que le permite absorber un empleado más, empleador califica. Residencia. Entonces, hay formas de salvar la situación ahora mismo. Se puede pedir el asilo te da permiso de trabajar. Están aprobando a esas alturas probablemente menos del 20% de los asilos políticos de venezolanos. No sé la cifra exacta, pero 95% con oferta de trabajo, por ejemplo, con nosotros. No me estoy promocionando, pero cualquier abogado de inmigración que conoce este campo te puede ayudar, conectar los eslabones y crear una tabla de salvación, superar este problema con TPS y quedarse aquí en Estados Unidos. Sí, aquí te preguntan, ¿todavía no se han extendido los TPS del 2023? Bueno, si los declaran que el gobierno no tiene la capacidad de negarlo, de decidir sobre eso, sino la Corte y las ONG, se supone que a raíz de ese planteamiento, esos TPS, que no sé qué forma jurídica van a tomar, pero creo que nadie sabe, ¿no? Pero en todo caso, hay unos que son hasta abril y otros hasta septiembre. Así es, 2 de abril y 10 de septiembre, sí. Es una lástima que contagiaron con ese de parol, mucha corrupción, muchos pandilleros, delincuentes, enfermos mentales entrando con parol y después cambia de parol a TPS, ahora contagiando todos los programas de TPS. Ahora hay una ola de cientos de miles de personas dentro del país, Venezuela, Haití, Cuba, Nicaragua, y 2 millones de personas ni detectadas, 8 millones de personas entrando en forma ilegal, cometiendo un delito, entrar. Tenemos cada 7 minutos una persona muriendo de un sobredosis aquí en el país por las drogas, cruzando la frontera. 3 millones de casos de asilo pendientes, 95% o más son casos no fundamentados que van a denegar, pero el sistema está totalmente inundado con este sistema, con este asilo paralizado. O sea, ya estamos enfrentando una crisis en Trump. Entonces dijo, ya, que se vayan y que se vayan de una forma muy rápida. En vez de miles de personas cruzando la frontera, enfrentándose con la policía de la fronteriza, diarios, como era bajo Biden el otro día, creo que se enfrentaron con 15, en vez de miles. Entonces, es importante, de mi humilde parecer, tomar en cuenta que el gobierno actual está dando un mensaje que no venga en forma ilegal. Ese es obviamente el mensaje publicitario, es una forma de controlar la frontera, igual o mejor que un muro. La gente se asusta y ya no llegan. Entonces, esto ya está bajando ahora el número, está llegando a una situación que es fácil, mucho más fácil controlar, mientras que resolvemos el problema interno de delincuentes, de lo peor, delincuentes, pero nadie quiere ese tipo de personas, ni dentro de 1000 metros de una escuela, de su familia, ni nada más. Esos son matones, esos son asesinos. Entonces, Trump está tomando la medida y enfrentando jueces como este juez Chen, ultra activista izquierdista, que no le gusta que el secretario de Homeland Security le dijo, ese es gentuza que hay que devolver, ¿no? Ella debió de haber mantenido ya callado, sabiendo que un juez así la va a usar como herramienta diciendo que es racista. No sé qué tiene que ver raza con el hecho de que tú puedes llamar a una persona un delincuente o de un mal vivir, aunque está equivocado, porque la mayoría no son delincuentes de mal vivir, pero el cáncer dentro del grupo es maligno y ya mató todo el grupo desde el punto de vista del poder ejecutivo. Entonces ya se acabó con el programa. Lamentablemente, si hace cosas así por locura, con motivos como hizo el régimen anterior,
tratando de cambiar la demográfica de los estados para conseguir más votos demócratas. ¡Qué plan más loco! Y el gobierno anterior lo tomaba como estar en una guerra para ganar elecciones. Si unas cuantas personas inocentes mueren en el camino, está bien. El precio sí está bien. Entonces la señorita de 12 años de edad, otro de 16 años de edad, una universitaria corriendo en un parque pacíficamente, tranquilamente, estudiantes, buenas personas, así descuartizados, matados, torturados por la gente que Biden dejó entrar como para ganar elecciones, tomando estas víctimas como el precio que vale la pena pagar si es que él puede mantenerse en el poder o su partido. El pueblo americano votó en contra de los 7 estados que siempre están en balance. Todos los 7 votaron por Trump. Es muy raro que se gana todos los 7 siempre discutibles. Y él ganó todos los 7 y entonces lo toma como un mandato, tomar cartas del asunto, actuar, aunque yo reconozco, no puede siempre tener 100% de éxito en forma inmediata. Puede perder un par de casos, tener que reforzarse, armar diferentes formas. Esta gente se puede ir a juicio pleno. Muchos entraron en forma ilegal, cometieron un delito de entrar y son ya deportables. El asilo político no procede, denegado pues, es el asilo político y se vayan deportados. El problema es que llegar al juicio a veces toma años y él no quiere que esta gente está en el país año tras año matando americanos. Entonces es un dilema para la gente que respete la ley que es encargada del gobierno actual. Hay una serie de peticiones en ley en las cortes y mucha gente está pidiendo que los llamados TPS, o sea, que son de carácter temporal, sean cambiados y ya no sean estatus de protección temporal, sino que la corte, las organizaciones como la ACLU y como otras que defienden los inmigrantes puedan lograr que se transforme en permanente. Es decir, que el gobierno no pueda tomar ningún tipo de decisión, que la Secretaría de Seguridad Nacional ya no pueda tener la decisión de designar o cancelar los TPS, sino que sea la gente y no el gobierno, sino la gente acompañada por la Corte. A mí no me parece esto sano para un gobierno, pero bueno, hay muchos que lo están proponiendo. Puede darse eso, es decir, que el gobierno no pueda decidir sobre el TPS ni sobre la materia migratoria, sino que sean las ONG, la gente que es beneficiaria del TPS y los jueces. ¿Es posible eso? Sí, bueno, el TPS es una facultad exclusiva del poder ejecutivo de un gobierno. Y TPS es una medida rara en el sentido de que no es frecuente para nada. De los 195 países en el mundo, 17 tiene TPS. Toma, por ejemplo, el país Sudán. Sudán está en una guerra civil brutal con 6 millones de personas desplazadas, de no tener dónde ir, no tener dónde vivir. Su vida está en riesgo inminente, ¿no? Entonces, TPS para un país como Venezuela es netamente facultativo. Venezuela no es el único país del mundo que tiene alguien que podría decir que es dictador o es corrupto o está involucrado en tráfico de drogas. Entonces, es facultativo. Y nuestro gobierno, para ficticiosamente bajar los números de las personas cruzando la frontera y para sembrar más personas dentro de los Estados Unidos y ofrecerles ayuda, estilo socialista, comprando sus votos, creó un programa de parol para para los venezolanos. El parol donde puede
estaban haciendo una cita por teléfono y cruzando la frontera, ahora no son ilegales porque el gobierno lo dejó entrar sin ningún requisito, sin ningún fundamento, sin ninguna chequeo de seguridad, solamente para bajar los números y seguir poblando estados donde quieren más votos demócratas. Entonces, esto sí salió mal por el gobierno, por el gobierno, porque había colaboración entre los que patrocinaban a la gente dentro de los Estados Unidos y los delincuentes entrando. Era realmente un programa lleno de fraude. Muchos de Tren de Aragua entraron por este medio, por este famoso parol fraudulento. Otros cruzaron la frontera sin ser detectados, simplemente cruzaron en forma ilegal. Otros piden el asilo político y otra vez 95-99% de los reclamos de asilo político no van a prosperar. Asilo político y por mi actividad política, por mi creencia política, me persiguen y me van a matar por razones políticas. No es para entrar para razones económicas o buscar mejor vida, ni porque hay mucha delincuencia en mi país. Si hay delincuencia en mi país, es un problema de delitos, de conducta delictiva, no es un problema político para el asilo político. Entonces, a través de todos esos medios, ya terminamos con más de 10,000 personas de MS-13, de Salvatrucha aquí, más de 5,000 de Tren de Aragua, gente matada, gente violada, traficando con menores, traficando con mujeres, una serie de problemas con estos delincuentes y creó básicamente una emergencia nacional donde el presidente actual lo declaró como un grupo terrorista con el fin de removerlos para que no haya un homicidio más, para que no estamos esperando la lenta burocracia tratar de expulsarlos mientras que están en una campaña de conducta delictiva. Entonces, es un gran problema, es un gran lío creado por el régimen anterior. Ahora el régimen actual está enfrentando ciertos problemas en implementar lo que es lo que son medidas para proteger la ciudadanía americana de la delincuencia de diferentes grupos que han entrado. Uno de los más notorios, Tren de Aragua. Hay un elemento que escuchamos hoy de parte del grupo que quiere asumir la decisión de cambiar o no, o de decidir sobre el TPS, que están empujando para que la decisión del presidente de los Estados Unidos no se ejecute, se le quite la capacidad de decidir y eso pase a manos de estos grupos, Alianza Nacional del TPS, CASA, etcétera, en conjunto con un juez que los apoye para mantener la decisión o se toma y pasa apelación y cae más o menos en el mismo formato y no se pueda, es decir, que el gobierno federal no pueda tomar decisiones, sino solamente los grupos de ONGs, alianzas nacionales, etcétera, más los jueces. Ahí está apostando una buena parte de los venezolanos. Si esto ocurre, ellos van a tener TPS. Si esto ocurre, van a tener TPS. Y mira, yo soy abogado de inmigración. Me gustaría que mis clientes tuvieran herramientas como para prosperar en Estados Unidos, pero somos un país muy abierto. 180 millones de personas entran a los Estados Unidos con todo tipo de legalidad. Aquí tenemos un grupo de unos 600,000 en total, 350,000 venezolanos, unos cuantos haitianos, unos otros, que entraron bajo programas inventados, corruptos, contagiados por pandilleros, y el régimen actual puso fin a esto. Lamentablemente es totalmente cierto. Muchos venezolanos entraron de buena fe, buscando mejor vida, buscando abrir nuevo capítulo de su vida, pero caramba, hay 660 millones de personas
en Latinoamérica. Hay 330 millones de personas en los Estados Unidos. Hay 7,000 millones de personas en el mundo. Tenemos una estructura, un orden, un régimen como para dejar a las personas entrar. Yo manejo 35 diferentes visas, 35 diferentes categorías. Hay 25 formas de llegar a la residencia y la ciudadanía. Hay muchas otras formas de llegar a Estados Unidos. Hay millones de mexicanos que tienen una tarjeta, cruzan la frontera, trabajan en Estados Unidos, regresan en la noche. O sea, somos un país muy abierto, pero una frontera abierta. 10 millones de personas cruzaron la frontera sin ningún fundamento estar aquí. 2 millones de ellos nunca fueron detenidos, ni sabemos quiénes son. Imagínate, 19 personas entraron con visas de estudiantes y tumbaron las torres gemelas y el Pentágono, etcétera, y tenemos 2 millones de personas ahora con esta condición. Y de este grupo, 15,000 personas convictos de homicidio, 13,000 de personas convictos de violación, 58,000 personas narcotraficantes, 2,500 personas secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Recuerdas el caso donde MS-13, para enseñar una lección a una persona en un parque en Nueva York, removió su corazón con un cuchillo y lo dejó ahí en la calle? Estos son los grupos que en forma un poco, no quiero decir desesperada, pero en forma agresiva, el presidente actual está tratando de manejar. Ahí tenemos cortes. Es curioso, un juez federal al nivel de primera instancia tiene el poder emitir una medida cautelar paralizando todo un programa federal. Hay 720 jueces federales a nivel de primera instancia, son jueces de juicio. Y este grupo de la izquierda buscan lo que se llama, van de compras, buscando un juez que va a tener simpatía a su causa. Un solo juez a nivel de primera instancia puede paralizar toda la nación y paralizar la política nacional del poder ejecutivo. Entonces, hay separación de poderes. Ahí tenemos un juez manejando el gobierno federal, un juez que no fuera elegido por 80 millones de personas como el presidente Trump, un juez que fue nombrado por un presidente opositor del actual presidente. Entonces, sí, es un desafío para el régimen actual. Si han actuado en forma totalmente perfecta, no creo. Creo que han sido un poco agresivos con el fin de proteger a los ciudadanos americanos, sabiendo que están corriendo ciertos riesgos en cuanto no le da pleno juicio a esta persona usando una ley antigua, expulsándolos en forma rápida y segura. Hay ciertos jueces así, izquierdistas, activistas, escogidas por grupos activistas que pueden emitir órdenes. Nuestro secretario de Homeland Security hizo un par de comentarios a la prensa que ese es gentuza que debe irse, ¿no? O sea, o son delincuentes o pandilleros. Los que tienen TPS y muchos que tienen parol, no son pandilleros, no son delincuentes. Entonces, ¿tenía por qué hacer este tipo de comentario? No. Un juez izquierdista lo puede tomar en serio y usarlo como herramienta, fallar en contra del poder ejecutivo actual. Cualquier cosita, por más que no tiene ningún significado legal, el comentario de ella no tiene significado legal, fue un comentario a la prensa. Pero esa es la consecuencia de que un juez así de la ultraizquierda lo va a tomar y decir, mira, no se puede terminar el programa si estás discriminado contra la persona basado en su raza. Y a mí me preocupa, él decía durante la audiencia, de que este comentario significa de que ella, como cabeza de una entidad gubernamental, está discriminando contra estas personas o este grupo por razones raciales.
Entonces, aquí estamos. El Poder Ejecutivo solamente quiere proteger la integridad y soberanía de los Estados Unidos. Si abrió la frontera, causó un lío, 10 millones de personas es una población más grande de 36 estados de los Estados Unidos. Es un problema bastante grave. 180 millones entran y salen todos los años en forma pacífica, legal, etc. Un pequeño número de delincuentes causan una ola de delincuencia y estas personas, Tren de Aragua, Salvatrucha, etcétera, han causado muertes, homicidios de lo más espantoso, más repugnante que puedes imaginar. Y lo importante, a pesar de unos cuantos jueces que discrepan con las medidas usadas, el gobierno actual está muy contento de proteger su ciudadanía usando las herramientas disponibles y quizás no ganando todos los casos, pero bueno, por lo menos este grupo de 200 y pico personas fueron expulsados y Bukele, el presidente Bukele, con mucha gentileza de su parte, lo recibió en una prisión donde seguramente estará acostumbrado a vivir en ese tipo de ambiente. Ahí viene, Tren de Aragua viene de las cárceles de Venezuela y Trump simplemente lo regresó a su hogar. Sí, y 700 jueces a nivel de primera instancia y cualquier de estos 720 jueces puede paralizar todo el país e interferir con la política el Ejecutivo, usurpando los poderes del Ejecutivo, por un lado. Por otro lado, bueno, el Poder Ejecutivo tiene que actuar con suma cautela, porque hay jueces ahí en el horizonte esperando ver el pretexto como para contradecir el Poder Ejecutivo, ellos siendo nombrados por opositores muy fuertes de Trump, que tú sabes que lo querían encarcelar como para obstaculizar su llegada a la presidencia. Entonces, el sistema es grave. Siempre tuvimos mucho orgullo en Estados Unidos que no se va encarcelando oponentes. Eso es lo que hacen Nicaragua y Corea y Cuba, ¿no? Esto no existe en Estados Unidos. Y ahí acabamos de pasar 4 años siendo testigos a un invento total del estilo de Beria, del jefe de inteligencia de Joseph Stalin, ¿no? Enséñame el hombre y te invento el delito, ¿no? Entonces, este es increíble lo que hemos pasado y Trump está eliminando todo de lo que es la política del Departamento de Justicia, del FBI, etcétera, para que esto no pase a nadie, demócrata, socialista, monarquista, no importa quién eres, no te vamos a poner en la vía penal por tu pensamiento o actividad política. Entonces, sí, es un momento histórico muy, muy importante en que el país está devolviendo a un verdadero Estado de Derecho como siempre ha tenido fama de ser, ¿no? Estaba revisando las cifras, las estadísticas de la petición de asilo políticos en Venezuela, de Venezuela en Estados Unidos, y para el 2024 el número se incrementó en aproximadamente, de acuerdo a la estadística, son 620,000 aplicaciones que se han presentado de asilo político de venezolanos en Estados Unidos. En paralelo están 146,999 en carácter de refugiados, en parol humanitario 117,000 que están aprobados a través de la CHNB hasta el diciembre 2024. Y también hay 117,330 con el parol humanitario sumados para el año 2024. Todo eso en sumas, pero el nivel de aprobación de lo que llaman asilos aprobados, granted, es muy bajo en relación a la enorme cantidad de solicitudes y también el atraso que hay, James, en materia de asilos políticos porque no les dieron las entrevistas. Hay gente que pidió asilo político 2013, 2014 y todavía no tiene entrevistas y eso le ha permitido seguir. Y nadie sabe hasta cuándo porque no hay cita para esas entrevistas, ¿no?
Sí, ese es el problema. Te metes en el camino del asilo político y ya tienes 5 o 6 años en el país por la congestión, por la izquierda destrozó este sistema, inundándolo en esta forma. Ahora tienes 5 o 6. Imagínate, eres miembro del Tren de Aragua con un caso de asilo político ventilándose 5 o 6 años. ¿Cuántas personas vas a robar, asaltar, violar y matar durante estos 5 o 6 años donde estás en este proceso? Trump lo agarró por la nuca, lo puso en un avión y ya se fue. Y ahora, ya un poco brusco el actuar del presidente, su primer deber, proteger la integridad de la sociedad americana, y ahora hay unos jueces, ¿no? Haciendo cirugía en cuanto él lo hizo, tratando de criticarlo o ver la forma de voltearlo y mantener los asesinos aquí en el país. James, hay una pregunta que vale la pena que la revisemos. Dice, ¿por qué se utiliza una ley tan vieja como la de 1798? Pero hay otro que agrega, la Constitución de los Estados Unidos es más vieja todavía, ¿no? Sí, Y tiene sí. utilidad. ¿Por qué las leyes viejas que se supone no operan están todavía vigentes? Porque cuando hay una invasión, y la ley también habla de incursión, cuando hay una incursión en el país, se puede expulsar a esta persona en forma rápida sin esperar años para un juicio. Hay otras vías que van a demorar meses o años, mientras que esta gente violenta, peligrosa, está andando por la calle. Aunque sí, algunos se pueden encarcelar sin fianza, pero no todos, no todos están acusados exactamente de delitos. Solamente sabemos que son miembros del grupo de pandilleros. Entonces, bueno, la razón principal es que se puede expulsarlos en forma rápida, sin mayor caso a lo que es el debido proceso. Y esa es la debilidad de ese reto. Por un lado, es eficaz, ya protegí mi pueblo, ya se fueron. Por otro lado, hay un juez como este Chen que dice, ¿dónde está el debido proceso? Esta persona debió de haber tenido la oportunidad de demostrar que no es miembro de un grupo de pandilleros. Y no tenía esta oportunidad, ya fue expulsado. La rapidez, para responder en forma así al grano, porque es muy eficaz y es muy rápido. Sí, y hay una pregunta, sé que no tenemos mucho tiempo hoy con James, pero una pregunta, las residencias permanentes también están atrasadas, dicen. Y las residencias permanentes, las green card, esas están atrasadas también. Hay mucha gente que la ha solicitado y no le ha llegado ningún tipo de información. Sí, el atraso en mi campo, ¿no?, del universo de la legalidad siempre ha sido un problema, pero parte del atraso en cuanto a las diferentes categorías por parentesco de entrar al país es porque por ley un cierto número de personas pueden entrar todos los años. Hay cuotas, ¿no? Para hermanos de ciudadanos, por ejemplo, el tiempo de espera son 15 años, porque la cuota ya está llena para 15 años. Entonces, tiene que esperar, porque por ley del Congreso, con la política de asimilarse, ¿cuántas personas pueden asimilarse a la cultura, a la ley, la costumbre de los Estados Unidos al año? El Congreso tomó cartas neto desde hace muchos años y fijó un número que podemos absorber de gente que va a moverse, americanos en cuanto a cultura y respeto a la ley americana. Y ese es el problema de lo que hizo Biden. Abrió la frontera y millones ya entraron, como están asimilándose a qué, acostumbrándose a qué, conociendo qué democracia, viene de países antidemocráticos, ¿no? Entonces, esta es la razón por la demora. Otra razón por la demora, de mi parecer, es desde la pandemia, nuestro gobierno ha descartado mucho calendario y no se ciña a esto. Y sí, ese es un problema. Estamos peleando todos los días, reclamando todos los días, tratando de ya avanzar con los casos, adelantar los casos con cierto éxito, pero no totalmente satisfactorio. Hay un problema de demora
en otro tipo de casos donde no hay cuotas que estamos reclamando con nuestros congresistas y con los consulados, etcétera. Y poco a poco, desde la pandemia, las cosas han mejorado, pero me preocupa. Totalmente cierto tu comentario, la demora es inaceptable en muchos casos. Así es. Y bueno, ya por último, hay muchas preguntas que tienen que ver con lo que es el Estado de Derecho, que era la característica que señalaban antes Estados Unidos, Estado de Derecho. Ahora, en el marco de todos estos años donde la ley no se aplicó para toda esta gente que entró de manera ilegal, muchos dicen que invasión, muchos dicen, bueno, teníamos que trabajar porque el régimen estaba quebrado, no teníamos dinero, había que salir y el lugar era los Estados Unidos, abrieron la puerta, nos invitaron, vinimos y ahora nos están echando. La gente que vino a trabajar está trabajando, la gente que vino a delinquir está delinquiendo, pero como no se puede aplicar la ley en el marco como está en estos momentos la estructura, y ahora Estados Unidos, porque toda la gente que se fue para El Salvador, el régimen de Nicolás Maduro está pagando unos abogados muy poderosos que los va a defender y ahora van a cobrar de Estados Unidos según el régimen, según los abogados del régimen, mucho dinero por haber sido llevados, incluyendo los miembros del Tren de Aragua. Es decir, estamos, si costaba dinero atraer a la gente para pagarles, para que estuvieran acá, los que vinieron por las ayudas, si esto que está diciendo el régimen o los abogados del régimen en las peticiones es cierto, imagínate cuánto dinero del gobierno de los Estados Unidos va a ser para pagarle a los miembros del Tren de Aragua y a los que no lo son, pero que habían delinquido y tenían que abandonar el país, por eso los deportaron. O sea, es la verdadera locura, pero pues pareciera que estamos frente a eso. Recientemente, unas personas que tuvieron un fallo a favor están cobrando aquí 20,000 y 30,000 dólares en Nueva York, justamente por algo parecido, James. Es como si estuviéramos viendo el mundo al revés o que se bananizó Estados Unidos, ¿no? Es la única manera de interpretarlo, porque de lo contrario, el gobierno no puede ejercer y no puede aplicar la ley. Y los contribuyentes tienen que pagar a los que vienen en busca de eso. Es decir, es como extraño el panorama, pero eso es lo que es en líneas generales si lo planteas desde el punto de vista lógico. No sé, este no es mi mundo. Yo estoy en el mundo legal y cobro la misma tarifa, no me importa si eres carpintero o cirujano neurológico, no me importa quién eres, yo sé cuál es la forma ética de cobrar y ayudar a la gente de la medida que puede. Si hay una forma de ayudarte, te voy a ayudar. Domino todas las vías que hay para llegar a la legalidad. Eso es lo que estás hablando, 20 y 30 mil hoy. No estoy seguro de qué mundo viene esto, pero supongo que cualquier profesión hay gente sin escrúpulos, ¿no? De la izquierda viene. Bueno, la izquierda y sin escrúpulos son términos sinónimos. Sí, los que fueron deportados a El Salvador, todos tenían o eran de los grupos criminales o tenían crímenes y tenían deportación. Es decir, que algunos tenían papeles, estos de TPS, etcétera, pero tenían orden de deportación por algún crimen. Eso fue lo que dijo el gobierno. 101 de los deportados a El Salvador y el resto se supone que son del Tren de Aragua. Si tú tienes orden de deportación ya hecha, esto significa que ya has tenido juicio, ya has tenido la oportunidad de defenderte, ya el juez vio dónde cabe tú dentro del código. Se emite orden de deportación. Ahora solamente el Poder Ejecutivo, la policía, ICE, etcétera, están ejecutando la orden, están cumpliendo con lo que el juez ordenó. Agarrándote, ponerte en el avión y te vas. Ese es totalmente legal, no hay ningún problema en ese es el deber de la autoridad.
Ya tiene, si hay tanta gente tiene orden, no estaba seguro yo de la estadística, pero sí, así funciona cualquier sistema del mundo. El juez dicta la orden, que vas a la cárcel, por ejemplo, el alguacil te lleva a la cárcel, sí, no hay más proceso tener, ya se acabó el proceso. Perfecto. Bueno, James, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. La gente que lo quiera consultar, pues pueden buscar su nombre, James Gecko. Y por acá le ponemos también la página web. Mil gracias, James. Ok, May, mucho gusto. Nos vemos. Un gusto, James. Gracias. Bueno, Erika, ahora sí te quiero escuchar a ti. Gracias a James y gracias a todos los que tengan preguntas, las dejan que James va a ponerse a leer. Lo discutido y lo planteado hoy, Eric, nos lleva al plano jurídico, no puede ser, es político. Y es político porque se estaba señalando, uno, que ya el gobierno federal no va a poder tener la capacidad de decidir, de ejecutar, que van a ser los grupos con los jueces los que deciden sobre los TPS, lo que deciden sobre cualquier elemento que tenga que ver con un caso que es, bueno, lo están citando, es el caso de Haití, del TPS haitiano, Sargent contra Trump, que terminó bloqueando la terminación del TPS para los haitianos. Durante la primera administración de Trump, la decisión se basó en alegaciones de que esa terminación fue tomada por el gobierno de manera arbitraria y con motivos raciales, violando el derecho administrativo y constitucional. Ese caso fue apelado, pero nunca lo decidió la Corte de Apelaciones y por ende los que tienen TPS de Haití de esa época lo mantendrán. Nadie decide nada porque el que decide es la Corte y la Corte decidió y mandarlo y nunca salió de apelación. Por ende, ese caso permaneció allí, pasó de ser temporal a ser un TPS permanente, que no sé cómo se llamarán ahora los TPS permanentes. Las organizaciones ONGs de izquierda, dicho sea de paso, hay unas que están agrupadas en ACLU, muchos abogados están en estos momentos planteando esto y se avanzó en ese sentido. Es decir, que el TPS nunca se acabe, que el gobierno federal, que anteriormente y hasta el momento en la ley, dice que ellos son los, o sea, el gobierno federal y la Secretaría de Seguridad Nacional es la que tiene la capacidad de dar un TPS o determinarlo, pero en esta estructura planteada eso no va a poder ser así más nunca, porque tanto, por ejemplo, la Alianza Nacional, la ACLU, etcétera, están determinando con el juez que no se puede quitar los TPS para los venezolanos, argumentando la inconstitucionalidad y la violación de la ley de procedimientos administrativos, tomando el caso de Haití del 2019 y con ello buscan mantener de manera permanente el estatus de protección temporal y que ya deje de ser un desafío, sino que tanto los haitianos, los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses puedan gozar de manera permanente de un TPS sin que se vuelva a llevar, es decir, sin que esto se discuta una vez más. Vale la pena señalar que los TPS están establecidos de acuerdo a la Ley de Inmigración de 1990 y eso proporciona estado migratorio temporal a los nacionales de países designados que enfrentan conflictos armados o desastres naturales y condiciones extraordinarias que tienen que ser temporales. Al pasar de temporal a permanente, según lo que está buscando el grupo en la Corte, pues todo esto, por lo menos desde el punto de vista jurídico, deja de tener sentido, Eric. Sí, yo entraría por ahí ante la Corte Suprema. Bueno, va a haber una apelación primero ante la Suprema Corte del Estado, donde sea que hayan radicado los casos. Esta última causa de los haitianos está en la Corte Federal en San Francisco. No, la de los haitianos aquí en Nueva York, por eso es que se ponen aquí, porque
pareciera que hay como un previo acuerdo para que nunca salgan o sea, que nunca pasen los procesos. Se decide en el tribunal de distrito y luego pasa apelación y de ahí se queda durmiendo. El de Haití tiene prácticamente que 7 años y no van a decidir porque el objetivo es ese. Mientras no decidan, se quita la temporalidad y mantiene la permanencia, que es lo que se está buscando. Extraño el número, pero bueno, por supuesto que como lo decía el abogado, no es constitucional, pero como ya pues pareciera que no importa lo que diga la Constitución o las leyes, o sea, lo deciden otros, porque hoy la fiscal general Pam Bondi advirtió que la representante Jasmine Crocker, que es de Texas, que tenía que actuar con mucha cautela a la hora de ejecutar su plan de atacar al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y de producirle daños a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque ella dijo que estaba manifestando en una manifestación virtual del movimiento Tesla Takedown y anunció los planes para el Día de Acción Global ese fin de semana para protestar contra los autos eléctricos. Y ella, Pam Bondi dijo, es una funcionaria pública electa, así que debe actuar con mucha cautela porque nada le pasará a Elon Musk y vamos a luchar para proteger a los propietarios de Tesla en todo el país. Pero el que está invitando a la destrucción sí le va a pasar algo, porque se supone que por lo menos en ley eso es un delito. Pero como ya los delitos... Hasta que el juez falle que es libertad de expresión. Exactamente. Bueno, ahora sí nos vamos, Eric, porque hemos estado mucho tiempo ya aquí conversando y el deber nos llama. Quiero darle las gracias a toda la gente que ha participado con nosotros. Si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal, por favor, háganlo, suscríbanse y no sean malos y le dan una clic a Join. También los invito para que formen parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. También que nos sigan en nuestras redes sociales, sigan a Eric, que ahora ha puesto @Eric Fajardo para que lo sigan. Formen parte de nuestro equipo y manténganse libres. Nos vemos mañana. Si ustedes quieren, pongan a darle like a este video y también compártanlo en las redes sociales con sus amigos si les gustó, si no les gustó, si ustedes necesitan hablar, hacerle preguntas al abogado, déjenlas en la descripción. Sé que tenemos muchas preguntas. Él no tenía tiempo porque se tenía que ir al aeropuerto, pero nos atendió para darnos un briefing de lo que está pasando. Y bueno, como pues él dice que va a haber más tiempo, puesto que el TPS ahora ya no es TPS, entonces tomando en cuenta que el TPS no es TPS y el que lo cambia son los que reciben el TPS, que ni siquiera tienen poder de decisión porque nadie votó por ellos, pero no importa. Eso es lo que está pasando en este país. Así que vamos a ver, mañana es un día mejor que el de hoy. Muchas gracias a nuestros maravillosos moderadores. Ana Rosa Quiroz, muchas gracias por participar y por estar con nosotros todos. Nesta, Norma Flores, que no la vi por ahí, Lontán. Muchas gracias, Lontán, estás ahí maravilloso. Espero que no se te hayan quemado las hamburguesas el día de hoy. Nos vemos mañana. Un abrazo gigante a todos y como siempre, chao, Eric. Nos despedimos con el mensaje de la RAC porque juntos salvamos vidas. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.